Listo. Amén, amados hermanos. Tengan ustedes muy buenas noches. Los saludo a todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, de una manera podemos utilizar este medio para poder seguir predicando de la palabra del Señor, poder seguir enseñando, poder seguir aprendiendo todos nosotros en lo que respecta a las cosas del Señor, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros somos responsables de seguir creciendo cada vez más en el conocimiento del Señor, para que ese conocimiento nos pueda llevar al crecimiento en la santidad constante. Ese es el gran mensaje que encontramos en la palabra del Señor. El propósito por el cual el Señor nos dio su palabra es para que por medio de ella podamos conocerle más, cada día más, y podamos al mismo tiempo, pues, poder discernir entre lo bueno y lo malo, y eso constituye, pues, el crecimiento en la santidad que nos pide constantemente la palabra del Señor. Así es que los invito a que oren conmigo, ¿sí? Para poder iniciar esta prédica. Amado Padre, una vez más a ti dándote todas las gracias por tu ayuda constante, por tu gracia, Señor, que sigues derramando para cada uno de nosotros. En las diferentes circunstancias donde estamos, Señor, sabemos que tu gracia, Señor, siempre se extiende, que tu cuidado siempre está con nosotros, que tu amor, Señor, se derrama de una manera incondicional, Señor, para cada uno, Señor. Te agradecemos por a veces los momentos también que tenemos, Señor, en los cuales hay algunas pruebas, tribulaciones, porque también nos ayudan a poder siempre buscarte, nos ayudan, Señor, a poder siempre depender de ti. Te pedimos hoy día que nos ayudes, Señor, para poder estudiar de tu palabra, que tu palabra, Señor, siga edificando nuestras vidas, que uses, Señor, Padre Santo, en este caso mi vida, para poder llegar con las palabras, Señor, a cada uno de tus hijos y todos nosotros, Señor, como parte de tu rebaño, Señor, nos sigas ayudando, Padre Santo y Eterno, a poder comprender la Escritura y poder, Señor, aplicarla a nuestras vidas, Señor. Tú nos llamas a que todo conocimiento se pueda aplicar en cada circunstancia que tengamos en este llamado, mi Señor. Gracias, Padre, por este momento, por los que están escuchando y por los que también verán más adelante el video. Te agradecemos, Señor, siempre por tu gracia, porque tú sigues llamando constantemente. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, el título de la prédica es El significado bíblico de la unción. ¿Sí? Vamos a hablar qué significa la unción, cuál es el significado bíblico de la palabra unción, que en estos tiempos está, con toda seguridad podemos decir, mal utilizado, o está de una manera que por una falta de conocimiento se utiliza de una manera que no está reflejada en la Biblia. Siempre hemos comentado, siempre hemos dicho, siempre hemos enseñado que debemos siempre nosotros hacer lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es la que nos debe enseñar en qué momento nos equivocamos, en qué momento tenemos que corregir, ¿no es cierto? Cómo debemos instruirnos, cómo debe también aconsejarnos esta palabra del Señor. Así que vamos a ver en el pasaje, vamos a tomar como referencia el pasaje de la primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 20. Dice así en este versículo: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ese es el pasaje que nosotros vamos a tomar como referencia para encontrar cuál es el verdadero significado de esta palabra unción. El tema, ¿cómo lo vamos a ver? Primero vamos a ver qué significa o cómo fue utilizado la palabra unción en el Antiguo Testamento. O sea, ¿cuál es el significado? ¿Cómo se estaba utilizando esta palabra unción en el Antiguo Testamento? Luego encontramos, ustedes saben, una aplicación diferente, un cambio en el Nuevo Testamento, así que veremos cuál es el significado en el Nuevo Testamento sobre la palabra unción. Y luego veremos las aplicaciones a nuestra vida cristiana.
¿cierto? Porque todo conocimiento, siempre lo hemos mencionado y vamos a hacerlo, todo conocimiento nos debe llevar a la práctica, ¿cierto? Así que veremos primero algunos temas sobre una introducción general y luego pasaremos punto por punto. La introducción tiene que ver con esto. El significado de ungir, cuando encontramos la palabra ungir en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, tiene el significado de aplicar ungüento. Ese es el significado que tiene, aplicar ungüento. Y también tiene un significado de derramar aceite sobre algo o sobre alguien. Cuando decimos algo, nos estamos refiriendo a cosas, ¿no? A cosas. Y cuando decimos alguien, estamos diciendo personas, ¿sí? Entonces, el significado es un significado de aplicación, o sea, se aplica algo, ¿no? Algo externo, ¿sí? Se aplica algo externo. Cuando encontramos en el Antiguo Testamento, vamos a ver ahí algunos casos, ¿no? Cómo los versículos nos hablan sobre ello, ¿no? Que se aplica sobre algo o se aplica sobre alguien. Cuando decimos algo es cosas, ¿no es cierto? Pero también queremos enseñar este tema porque hay algunos errores actualmente en el cristianismo. Hay algunos errores que se utiliza esta palabra en un sentido, por ejemplo, algunos dicen hombres llenos de la unción, ¿no? Pero esa frase, hombres llenos de la unción, o esta persona está con unción, o este hermano tiene unción, o este hermano tiene más unción, a veces se dice, ¿no? En un sentido se está hablando como que uno es mayor que el otro, o que hay algunos que son mayores que otros, ¿no? Y ese es el error que podemos cometer al momento de aplicar en esa frase, ¿no? La palabra unción. Luego, hay otros errores que a veces se encuentran cuando dicen, debes buscar la unción, ¿no? Debes buscar la unción como algo que está perdido, como algo que tienes que buscarlo, como algo que es de repente en mi conocimiento o en mi fuerza o mi fortaleza o mi inteligencia, yo tengo que buscarla, ¿no? Yo tengo que buscarla. Eso también es un gran error en realidad, decir, debes buscar la unción. ¿Por qué decimos que son errores? Y lo vamos a ver, porque ¿qué es lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que enseña en el Nuevo Testamento? Y ahí vamos a poder darnos cuenta que estas son frases que en realidad son erróneas. Otra forma de decir que un error, no un error que se usa es cayó al piso por la unción o cayó al piso por bajo la unción. O sea, a veces se menciona esa forma, ¿no? Cayó al piso bajo la unción o cayó al piso por la unción. Y vamos a ver que también hay algo que en la Biblia no está haciendo referencia a esa palabra unción de esa manera, ¿no? Y la otra frase muy común también es no toquéis al ungido, ¿no? No toquéis al ungido. Y podemos ver de repente en muchas frases, más todavía ejemplos, que no está aquí, pero estos son algunos de repente de los ejemplos que pueden de ahí derivarse algunos otros más, ¿no? ¿Qué enseña entonces la Biblia con respecto a la palabra unción? En realidad, la Biblia está enseñando que la palabra unción es el acto de consagrar algo. Esa es la palabra unción. O sea, la palabra unción tiene el significado de que algo se está consagrando o que algo se está o alguien se está santificando o se está dedicando, ¿no? O sea, consagrar, santificar, dedicar un objeto o una persona. Ese es el significado que tiene en un sentido general la palabra unción, ¿no? O sea, significa consagrar un objeto, algo que se va a utilizar, o consagrar a una persona, o santificar a un objeto, o dedicar a un objeto, o dedicar a una persona, o santificar a una persona. Ese es el significado en realidad que encontramos en la Biblia. Pero lo encontramos mayormente en la parte del Antiguo Testamento, ¿no?
Y vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a ver por qué encontramos eso en el Antiguo Testamento mayormente con objetos y con personas. Y vamos a ver cómo en el Nuevo Pacto hay un cambio que se hace. Recordemos que estamos bajo el Nuevo Pacto, así que hay un cambio en la parte. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús enseñaba diciendo, vosotros oísteis que, ¿no? Que fue dicho tal cosa, pero yo os digo, ¿qué es lo que el Señor estaba dando a entender? ¿Estaba cambiando la enseñanza? No. Lo que Jesús estaba haciendo es tratar de darle el significado, ¿no? Que tiene esto de acuerdo a lo que Dios entregó. Entonces, vamos a ver por qué se utilizaba la palabra unción en el Antiguo Testamento y cómo es que en el Nuevo Testamento hay un cambio de ello. En un sentido general, veamos algunas aplicaciones, veamos algunos versículos. Segunda carta de Pedro, ¿ya? Vamos a ver segunda carta de Pedro. Miren, por favor. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Cuál es el significado aquí del apóstol Pedro? No solamente el apóstol Pedro estaba diciendo que debemos predicar el mismo tema de repente varias veces para que se recuerden. Eso está bien en un sentido, porque eso tenemos que hacer, ¿no? Eso tenemos que hacer. De repente el tema de la unción, algunos hermanos de la iglesia principal dirán, esto ya lo hemos escuchado una vez, sí, pero quizás los hermanos que están en Cajamarca, los que están en Casa Grande, los que están en Villahuanchaco escuchando, no de repente escucharon este tema, ¿no? Así es que estamos aplicando en un sentido aquí el versículo de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, en el sentido de recordar. Pero hay algo que el apóstol Pedro también dice en ese versículo. Dice, yo no dejaré de recordar siempre estas cosas. Y luego que dice, aunque vosotros las sepáis y estéis, miren, confirmados en la verdad presente. ¿Cómo estamos confirmados en la verdad presente? Regresemos al versículo que hemos leído. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. ¿No? ¿Se acuerdan que hemos leído ese versículo, no? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Miren, y conocéis todas las cosas. ¿Cuál es el sentido que toma el apóstol Juan con el apóstol Pedro en cuanto a conocéis las cosas? El apóstol Pedro dice, así ustedes ya las sepan, yo les voy a seguir enseñando, dice el apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Juan dice, ustedes tienen la unción del santo, dice, y conocéis todas las cosas. ¿Cuál es ese el mensaje? El mensaje es que ambos sabían que todos nosotros, sin excepción, tenemos una revelación. ¿Quién nos revela? ¿Quién nos ilumina para poder conocer la revelación de Dios? ¿Quién nos ilumina? La presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él nos ilumina en el conocimiento de la palabra de Dios. Él es el que nos ayuda a encontrar el mensaje, o sea, nos revela el mensaje de la palabra del Señor. Y por eso el apóstol Pedro y el apóstol Juan están diciendo en un sentido, ustedes ya saben las cosas, ustedes las conocen, porque hay alguien que les revela, pero somos instrumentos para seguir recordándoles sobre la palabra del Señor. ¿Sí? Así que aquí encontramos algo muy importante, ¿no? Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Juan, lo que están diciendo es que todos tenemos esta presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se nos ha sido dado a quienes, se nos ha sido dado a todos, sin excepción, a todos los creyentes, a todos los que lo que el Señor ha llamado, a todos los que el Señor ha llamado para arrepentimiento, todos hemos recibido la presencia del Espíritu Santo del Señor. Efesios capítulo 1. Veamos otra forma cómo se aplica esta parte. Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. Y aquí encontramos algo también referente a que la unción tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. Miren, capítulo 1, versículo 13 y 14 de Efesios.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en cada uno de nosotros que hemos sido llamados por el Señor? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho? El Padre, ¿no? Dice aquí, con el Espíritu Santo nos selló, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el Padre nos ha entregado el Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo nosotros. ¿Y eso qué constituye entonces? Constituye la unción, constituye que ahora, ¿para qué hemos ido? ¿Se acuerdan que decíamos que la palabra unción o ungir está en el sentido de consagrar, está en el sentido de santificar, está en el sentido de dedicar? El Señor, cuando nos ha llamado y nos ha dado de la presencia de su Espíritu Santo, ¿no? Dice ahí que dice aquí que fuiste sellados con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo a nosotros nos ha ahora santificado. Ahora somos santos para el Señor. Ahora nos ha el Señor dedicado. ¿Qué sentido tiene la palabra dedicación? En el sentido de separarnos. ¿Recuerdan que dice la Biblia? Nos separó de las tinieblas y nos llevó a su luz. Por lo tanto, nosotros ahora estamos en el reino de Dios y por lo tanto debemos nosotros dar las evidencias que pertenecemos a ese reino del Señor. Nos ha consagrado, ¿no es cierto?, para ahora nosotros participar de esas riquezas espirituales que el Señor nos ha dado. Eso es el sentido de la parte de cuando la Biblia menciona el que el Señor nos ha dado de la presencia del Espíritu Santo. Y que le podemos decir de una manera, esa es la unción que hemos recibido. Juan, capítulo 14. Esta promesa del Espíritu Santo, el Señor Jesús también la habló en el capítulo 14, aunque hay mucho por hablar sobre el Espíritu Santo, pero vamos a tocar algunos versículos nada más. Juan capítulo 14, versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí hay un mensaje importante. Si ustedes y yo hemos sido llamados por el Señor y nosotros creemos firmemente que el Señor nos ha llamado, tenemos la presencia del Espíritu Santo. Eso quiere decir que Dios nos ha ungido. Tenemos esa presencia. Por lo tanto, podemos acercarnos a la palabra del Señor con toda confianza de que el Señor nos irá iluminando cada vez más nos irá iluminando sobre el conocimiento de la palabra del Señor, porque la promesa que el Señor Jesús dice aquí es que el Espíritu Santo, dice, nos va a enseñar, dice, y nos recordará todo, dice, lo que el Señor ha dicho. Eso no quiere decir que elimina a los instrumentos para enseñanza, eso no quiere decir ello, ¿sí? Pero sí tenemos un mismo espíritu y por ese mismo Espíritu Santo, ustedes y yo podemos ver que lo que estamos predicando es conforme a la palabra del Señor. ¿Se acuerdan ustedes los hermanos de Berea que decían, vamos a escudriñar la escritura para ver que la enseñanza ha sido conforme a la palabra de Dios? Eso es lo mismo que tenemos ustedes y yo. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu. Juan capítulo 16, otro pasaje. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Miren, Él los guiará a la verdad. Por ejemplo, aquí en este mensaje de la palabra del Señor, con los que predicamos,
el Señor, ¿qué está haciendo en ustedes? Ustedes que también tienen la presencia del Espíritu Santo, lo que el Señor está haciendo es que está confirmando lo que estamos predicando. Porque el mismo Espíritu lo tengo yo y el mismo Espíritu lo tienen ustedes y el mismo Espíritu Santo lo tiene cualquier hermano que el Señor levante para predicar. Por lo tanto, está confirmando la enseñanza, está enseñándonos, está diciéndonos eso sí está de acuerdo a la palabra del Señor. Miren, dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vuelvo a repetir, esto es muy importante, no es el tema, pero quisiera aquí colocarlo. Eso no significa que yo debo desechar a los que predican. Y yo puedo decir, entonces voy a hacer mi propia iglesia en mi casa. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia también hay otros pasajes en los cuales habla que deben estar sujetos. ¿Se acuerdan que dice? Sujetaos a vuestros pastores. ¿Recuerdan? Y luego también hay otro que dice, tengan por doble honor a aquellos que están enseñando. Hay una unidad, ¿sí? No es el tema, pero quisiera colocarlo acá porque tiene que ver con ello. Porque lamentablemente hay muchas personas, y lamentablemente muchas personas que dicen ser cristianos, que creen que en su casa van a poder ellos solos, van a poder estar, no porque el Espíritu Santo dice es el que nos enseña. Esto es cierto, pero sin dejar de hacer lo otro. ¿Se acuerdan Jesús cuando enseñaba en la parte de los fariseos que le decía, ustedes enseñaron esto, pero dejaron lo otro? Hay que hacer esto, decía, pero sin dejar de hacer aquello, decía el Señor. Recuerdan ustedes capítulo 23 de Mateo, ¿no? Así que encontramos una unidad de enseñanza, ¿sí? Cada prédica tiene una unidad con otros temas adicionales. Y finalmente, veamos ese versículo del Salmo 105, donde está esta frase que es muy usada actualmente, Salmo 105, versículo 5, ¿no? Versículo 15, perdón. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿A qué se está refiriendo eso el Señor? Lamentablemente esa parte de no toquéis al ungido lo están usando como que no hay que decirle nada a una persona que predica el evangelio. Y dice, y mucho más si esa persona dice ser profeta o dice ser un apóstol. Lamentablemente eso no dice la Biblia. Porque encontramos en la carta de Corintios, donde el apóstol Pablo dice, aquellas personas que prediquen, los demás también deben juzgar. ¿En qué sentido juzgar? No juzgar la vida del predicador, sino en el sentido de discernir. Esa palabra es juzgar, tiene un significado de discernir. Discernir el mensaje, discernir lo que está predicando, discernir lo que se está enseñando. Ese es el mensaje que tiene en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 14. Así es que no toquéis al ungido, ¿cuál es entonces la enseñanza? Lo que aquí está enseñando el salmista, que es David, lo que está enseñando es que nosotros no podemos golpear a una persona. Eso es la palabra de no toquéis. Tiene un sentido físico, o sea, nadie puede agredir a una persona. No podemos hacer eso, o sea, no podemos ir, por ejemplo, a ver, sabemos que hay personas que están predicando un falso evangelio o están predicando de una manera que no es bíblica. Ustedes y yo no podemos ir y de repente con una correa darle a la persona o con los golpes a la persona. Eso no se puede hacer y no se debe hacer, ¿sí? Pero sí podemos decir que lo que está predicando es mentira. Sí podemos discernir y decir, esta predicación no es bíblica. Por ejemplo, ¿no? Muchos supuestamente apóstoles, mujeres, dicen que Dios los llamó a que no estén, dice, sujetas y por lo tanto se van a divorciar. O otro apóstol supuestamente, igualmente por internet, predica diciendo que Dios lo llamó a que se divorcie porque quiere darle más tiempo al evangelio. Lamentablemente eso es mentira. Eso no es verdad. ¿Sí? Eso es el mensaje de discernir, el mensaje que están predicando. Ajá, ese es el objetivo que tiene el Señor. No podemos agredir a las personas,
pero sí podemos discernir qué es lo que están predicando. Bien, entonces, tomando como contexto esta parte como una introducción, el significado de ungir tiene que ver con aplicar ungüento o tiene que ver con derramar aceite, y en un sentido en la Biblia se enseña como un acto de consagrar, como un acto de santificar, como un acto de dedicar, ¿no? Y ahora aplicándolo al Nuevo Testamento, podemos decir que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, esa es la palabra, esa es la forma como Dios nos ha ungido a nosotros, nos ha dado de su presencia. Pasemos al primer punto. La palabra ungir, ¿sí? ¿Cuál es el significado de ungir en el Antiguo Testamento? Primer punto. En el Antiguo Testamento encontramos que se usa esta palabra en 4 casos. El primer caso se utiliza de unción de objetos sagrados para el uso en el templo. O sea, cuando había objetos sagrados, ¿no? Alguna copa, algún vaso, algún candelabro, algunas cosas que estaban en el templo, se aplicaba aceite, porque recuerdan que dijimos en el anterior, que es aplicar aceite, se aplicaba aceite para ungir esos objetos. Pero ¿cuál era el sentido? ¿Cuál era el mensaje de poder aplicar los objetos? Aplicar este aceite a los objetos. El sentido era que se estaba separando ese objeto para ser usado ¿dónde? En el templo físico. En el templo físico en el momento que estaba Israel. Y todos sabemos que ahora ya no está presente el templo físico. ¿Sí? No existe un templo físico ahora. Lo que tenemos es una congregación, un lugar donde nos reunimos, una casa de oración, que Jesús le llamó casa de oración, pero no templo. ¿Sí? Entonces, esos objetos se ungían con aceite en el sentido que se separaban para el uso del templo. Veamos algunos pasajes. Miren, Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40, versículo 9. Y tomarás el aceite de la unción, miren, el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. ¿Qué significa que será santo? ¿Qué significa que lo santificarás? Lo que está diciendo es que lo separará para ser usado ¿dónde? En el tabernáculo. En este caso es el tabernáculo, que en realidad es antes de lo que es el templo, ¿no? Pero podemos decir que es el templo. Entonces, aquí lo que se está haciendo es aplicando el aceite para que ese objeto se utilice de una manera ya en el tabernáculo o también en el templo. Levítico, capítulo 8, otro pasaje más. Levítico, capítulo 8, versículo 10 y versículo 30. Levítico, capítulo 8, versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y dice todas las cosas que estaban en él y las santificó. ¿Qué significa que las santificó? Las separó. Las separó para su uso en el tabernáculo o en el templo. Versículo 30, Levítico 8:30. Luego tomó Moisés el aceite de la unción, de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón. Aquí ya no es cosas, aquí es una persona. Y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de los hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Miren, ¿qué estaba simbolizando ese aceite en las personas? Igualmente en la parte de los objetos. ¿Qué simbolizaba? Simbolizaba que estaban separados ¿para dónde? Para su función en el templo o en el tabernáculo. Recordemos que este sacerdote, ¿no es cierto? Empieza aquí Aarón, ¿no es cierto? Y de ahí también sus hijos. Eso encontramos en el punto B. Eso nos pasa al punto B. En el punto B, ¿qué encontramos? La unción de los sacerdotes. O sea, ¿cómo se aplicaba entonces la unción en el Antiguo Testamento?
Primero, los objetos. Segundo, a los sacerdotes, desde Aarón y sus hijos. Otro pasaje veamos en Éxodo. Éxodo capítulo 29. Éxodo 29, versículo 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestirás de sus hijos con él. ¿Qué significa la palabra santificado? Separado para poder ahora trabajar dentro del tabernáculo, dentro del templo. Ese es el sentido de rociarle aceite. Levítico capítulo 8, versículo 12. Dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Recordemos, hasta ahí estamos viendo cómo se utiliza en objetos y cómo se utiliza en personas. Punto número C. Punto número C. El tercer caso donde se usa aceite. La unción de reyes. ¿Y para qué se usa en la unción de reyes? Para ser apartados del gobierno del reino. O sea, se utilizaba para apartarlos del gobierno del reino. Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel. Capítulo 15. Versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Lo que aquí le dice Samuel a Saúl es que el Señor le envió a que pueda ungirlo. ¿Y qué es lo que era, qué implicaba esa unción? Era derramarle aceite. Versículo 17. Y Samuel dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Ven? En este caso, Jehová utilizó a Samuel para poder derramar, al profeta Samuel, para poder derramar el aceite en Saúl. Capítulo 1 de Reyes. Pasemos a Reyes. Capítulo 1 de Reyes. Versículo 34. Capítulo 1 de Reyes, versículo 34. Dice en la palabra del Señor, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Ahora aquí se está aplicando al rey Salomón. Son algunos versículos, hay muchos versículos más, pero solamente quiero ver que, amados hermanos, quede claro de que se derramaba aceite en la persona. En el caso de objetos, en el caso de los sacerdotes, en el caso de los reyes y también en el caso de los profetas. Pasemos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ungirás. ¿Qué significaba entonces el ungir? Era derramar el aceite. ¿Y qué mensaje tiene ello? ¿Recuerdan? Separarlos para el trabajo en las cosas de Dios. Los objetos sagrados se separaban para su uso en el tabernáculo y su uso en el templo. Los sacerdotes se separaban cuando se ungía con aceite, es decir, estamos separando a esta persona para el trabajo en el templo o el trabajo en el tabernáculo. En el caso de los reyes, se ungía con aceite para decir a esta persona se está separando para que gobierne el reino. Y en la parte de los profetas, se utilizaba el aceite para decir a esta persona se ha separado para que sea un profeta de parte de Dios, que hable de parte de Dios. Eso encontramos en el Antiguo Testamento, ese tipo de enseñanzas. Veamos un poco acá el resumen. Podemos encontrar que no se habla de niveles de unción. O sea, no hay un nivel de unción. Eso es muy importante, miren, porque en realidad todos, ¿a qué se refieren? ¿A qué se refiere el que se unja el objeto, a que se unja el sacerdote, el rey y los profetas? Separarlos, ¿no? Nada más es el mensaje de separarlos, que sean separados
para el trabajo dentro del templo. Pero no hablamos de niveles de unción. O sea, no es que uno era mayor que el otro, eran igualmente siervos del Señor, eran igualmente personas, seguían siendo cosas. Por ejemplo, una taza que se utiliza en el templo y una taza que se usaba en la casa de cualquier persona, era lo mismo, eran tazas. Solamente que esta taza estaba separado para su uso solamente en el templo. ¿Sí? No hacía más o hacía menos. No hay niveles de unción. Tampoco en el sentido de que tiene poder. O sea, no es que la taza que estaba en el templo tenía un poder sobrenatural, que si tomabas agua en esa taza te hacía superhombre. Eso no encontramos en la Biblia, no habla de ello. ¿Sí? Cuando encontramos de los sacerdotes y de los reyes y de los profetas, inclusive, ¿se acuerdan ustedes que un profeta en el Nuevo Testamento dice que era sujeto a pasiones? O sea, el profeta había sido ungido, ¿no? Con el aceite. ¿Qué significa eso? Que había sido separado para ser profeta, pero luchaba con su pecado. Santiago nos dice, ¿no es cierto?, que el profeta era sujeto a pasiones. ¿Eh? Otro caso, el rey David, ¿fue ungido también? Sí, o empecemos desde Saúl. ¿El rey Saúl fue ungido? Sí. Pero ¿qué hizo Samuel? Pecó y pecó y pecó y pecó. Y de una forma en la cual no tuvo arrepentimiento, porque siempre ponía excusa y en vez de aceptar su culpabilidad o aceptar su pecado, lo que hacía siempre Saúl era justificarse y no aceptaba que él era el error, ¿no? Por eso que también la Biblia dice que Dios lo desechó a Saúl. Luego encontramos a David, igualmente, es ungido también David, pero el aceite que se le echó a David, ¿eso lo hizo súper poderoso a David? ¿Lo hizo superpoder de Dios a David? No, porque encontramos que David también pecó. Y él peca y de una manera también deliberada. E inclusive ni siquiera tampoco le dio importancia al pecado hasta que Dios usó al profeta Natán para que pueda reconocer su pecado. Igualmente con Salomón, ¿no es cierto? Igualmente, también fue ungido, sí, se le echó aceite, pero eso no le dio un nivel superior, ni tampoco le dio poder. ¿Por qué? Porque también era sujeto a pecado. Era sujeto a pecado también Salomón. Entonces, debemos encontrar ese sentido, ¿sí? El aceite se está utilizando solamente en el sentido de separar, en el sentido de decir, esto se va a utilizar para el templo, esta persona se va a utilizar como alguien que habla de parte de Dios, esta persona está ahora dedicado a lo que es el gobierno del reino, esta persona se va a encargar de ser sacerdote en el templo y en el tabernáculo, o en el tabernáculo. Ese es el mensaje que encontramos. En el Nuevo Testamento sí hay un cambio de la enseñanza y lo vamos a ver con los pasajes de la palabra del Señor. Veamos algunos pasajes más sobre aplicaciones del aceite. Miren para que veamos que es aceite externo. Ruth, por ejemplo, Ruth capítulo 3. Miren, en Ruth capítulo 3, versículo 3, dice, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. ¿Cuál es aquí el mensaje de te ungirás? Utilizar aceite, pero ¿cuál es el sentido del aceite? De algo aromático, algo de aromas, ¿no? Entonces también se habla de la parte de aceite, pero se dice ungirás, ¿no? ¿En qué sentido? De que se va a aplicar algo externo. Salmo 92. Salmo 92. Otra vez encontramos otra forma como se aplica aquí. Salmo 92, versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Qué está diciendo aquí el Señor cuando dice seré ungido con aceite fresco? Y dice aquí, ¿no? Seré ungido con aceite fresco y luego dice arriba, aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Si yo aplico aceite a una persona, ¿automáticamente tiene fuerza de búfalo? No es el sentido. El sentido es que el Señor nos fortalece, ¿no es cierto? Nos fortalece en medio de la prueba,
En medio de la tribulación, en medio de la angustia, el Señor nos fortalece, nos da nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Ese es el mensaje aquí, ¿cierto? Y en un sentido simbólico está diciendo que Dios es el que lo hace en nosotros. Otro pasaje, Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Cuál es el sentido del ungüento sobre la cabeza? Estar con de repente aplicándonos de alguna forma algo aromático, algo que nos dé aroma, ¿no? Ese es el sentido. Aquí Eclesiastés está hablando de que los cristianos debemos, dice, no estar siempre limpios, estar siempre presentables, ¿no es cierto? Y estar, dice también, de repente utilizar de alguna forma algún ungüento que ahora lo podemos aplicar en un sentido de colonia, ¿no? Que puede usar una persona. No es malo usar la colonia, ¿no? De repente en exceso sí, ¿no? Pero no es malo utilizarla, ¿no? Otro sentido, Amós. Vamos a ver. Amós, capítulo 6, versículo 6. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Bueno, aquí nuevamente está hablando, ¿no? Por más que la persona esté bien cambiada y bien perfumada, si no se arrepiente, eso no le sirve de nada, ¿cierto? Quizás exteriormente puede hacer algo, pero lo que el Señor mira en nosotros, ¿qué cosa es? Es lo interior. Así que aquí da el equilibrio, ¿no? De que podemos utilizar de repente colonia los cristianos, sí, es el mensaje, pero lo que más importa delante de Dios es cómo estamos por dentro, no por fuera, ¿no? Aunque cuando estamos bien por dentro, refleja también por fuera, ¿no es cierto? Pero el mensaje está en que debemos nosotros saber que lo más importante es cómo estamos dentro, sin quitar lo otro, ¿no? De la limpieza y de repente de usar una colonia. Entonces, ¿qué encontramos en el Antiguo Testamento? Encontramos que el uso que se está dando es algo externo, pero algo externo para separarlo en su función que va a cumplir, en la función. Pero no encontramos niveles de unción. No encontramos tampoco que le da más poder, porque todas las personas que fueron ungidas, ellos estaban sujetos a todo lo que es también su pecado. Por lo tanto, no encontramos ese mensaje. No es algo externo, te da más poder. No es eso. Inclusive el Señor en el Antiguo Testamento también decía, por más que te amontones, ¿no es cierto? Decía jabón, decía, ¿no? La mancha de tu pecado permanece. Por más que te amontones agua y jabón, la mancha de tu pecado permanece. ¿Por qué? Porque es interno el mensaje. Es dentro, ¿no? El gran problema del ser humano y del cristiano también es lo que está dentro. Porque el cristiano aún todavía tiene remanente de pecado y está luchando constantemente contra ese pecado. Eso nos lleva al segundo punto. En el Nuevo Testamento, ¿qué significa en el Nuevo Testamento la palabra ungir? ¿No? ¿Qué significa? ¿Qué está diciéndonos aquí el Señor? En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no encontramos los oficios, en primer lugar, ¿no? No encontramos los oficios de que algunos son sacerdotes, algunos profetas y otros reyes. Ya no encontramos eso. En la Biblia, en el Nuevo Pacto, encontramos que todos se fueron llamados cristianos, ¿no es cierto? Encontramos todos hijos de Dios, ¿no? Y en forma simbólica habla sobre ovejas, ¿no? Habla sobre trigo, ¿no? Entonces, esa es la forma como encontramos. Ya no encontramos el oficio de sacerdote, el oficio de profeta y el oficio de rey. Por lo tanto, no se está ungiendo con aceite a esas personas. En el nuevo pacto no existe templo como edificio. El término templo no se utiliza en el Nuevo Testamento para hacer referencia a un lugar físico. No, más bien dice la Biblia que ustedes y yo somos el templo del Espíritu Santo. Todo hijo de Dios es templo del Espíritu Santo. O sea, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es muy diferente el mensaje. Tercer punto. En el nuevo pacto, la unción
no es un símbolo de autoridad o de espiritualidad. ¿En qué sentido? Porque, ¿qué cosa es la unción? ¿Se acuerdan que vimos al principio, en el modo introductorio? Cuando hablamos de unción, en un sentido ahora actualizado, estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es el mismo en cada uno de nosotros? Sí es la respuesta. Cualquier pastor, cualquier maestro bíblico, cualquier evangelista, así tenga en el llamado del Señor 50 años del llamado del Señor, y alguien que recién hoy día el Señor lo llamó, ¿no? Y ahora recién empieza su caminar cristiano, la presencia del Espíritu Santo en ese nuevo creyente y en el antiguo creyente es el mismo, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que no se da por medida, es el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, no existe que uno es más que el otro. Y a veces también aquí hay un término que se utiliza, ¿no? Decimos a veces que algunos somos, dice, los líderes y los demás son el pueblo. Y eso es una mala forma de emplear el término bíblico. Todos somos cristianos, pero algunos tenemos un rol diferente. Ese es el mensaje. Así tenemos un rol que de repente puede ser pastor, un rol que de repente puede ser evangelista, un rol que puede ser de repente la parte de líder, como también le llamamos en la iglesia, o un rol que de repente tiene como maestro, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que encontramos en la Biblia, ¿sí? No tenemos en un sentido que dé mayor autoridad o espiritualidad. Todos somos iguales, pero con roles diferentes. Y más bien dice en la Biblia que todos nos sujetamos unos a otros. Y también aquellos que están en un rebaño se sujetan a sus pastores. Hay una parte de autoridad, pero el Espíritu Santo es el mismo en todos. Cuarto punto. El término unción es igual entonces a decir la presencia del Espíritu Santo en cada uno de los hijos de Dios. Eso sería en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra unción, el término unción, tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en cada uno de los cristianos. Y entonces ahora podemos decir, no es correcto decir, busca la unción. No es correcto decir eso. Acá vamos a sumar algo más de lo que hemos hablado, ¿no? No es correcto decir busca la unción. Sino lo correcto debemos ser llenos del Espíritu Santo. Eso sí encontramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sí encontramos ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a explicar luego al final con el versículo qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlado por Él en mi corazón, en mi mente, en mi voluntad. Si alguien dice, hermano, yo soy lleno del Espíritu Santo, pues, hermano, evalúate. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? En segundo lugar, ¿cómo está tu mente delante del Señor? ¿Y cómo está tu voluntad delante del Señor? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo es una persona que su voluntad está sujeta al Señor, que su mente está sujeta al Señor, que su corazón está sujeta y controlada por el Señor. Todo su ser está controlado por Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí sí, cada uno de nosotros es responsable de buscar esa presencia del Señor. Quizás otro tema que podemos ver es la llenura del Espíritu Santo. Eso podría ser otro tema. No es el tema del día de hoy. Por eso que no lo estoy extendiendo, ¿sí? Podría ser otro tema, la llenura del Espíritu Santo, para poder tener claro, ¿no es cierto?, el mensaje. Entonces, la palabra ungir, ¿a qué hace referencia en el Nuevo Testamento? A la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si yo a una persona le paso aceite, no quiero decir que le estoy dando el Espíritu Santo, ni tampoco que le estoy dando más poder. No. Lo que sí encontramos en el Nuevo Testamento es que el aceite se utiliza para casos cuando uno va a orar por una persona que tiene alguna enfermedad. Ahí se está aplicando.
Pero con el aceite, si yo le echo a alguna mesa o alguna silla o a mi celular, no le estoy dando un poder a mi celular, no le estoy dando un poder a la silla, no le estoy dando un poder a la mesa o al televisor o a cualquier objeto, no le estoy dando un poder, ¿sí? Porque eso no es el sentido, ¿no? No es el sentido de unción en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, ungir lo que hace es Dios con nosotros, nos da de su presencia. Pasemos al versículo que hemos tomado como referencia. Miren, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué está afirmando aquí el apóstol Juan? Dice, todos vosotros, pero vosotros, dice, o sea, hablando de todos los cristianos, tenéis la unción. O sea, está afirmando que tenemos, ¿qué cosa? La presencia del Espíritu Santo. Ese es el mensaje. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Miren el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, miren, la unción que recibisteis de Él, ¿quién es ese Él? Dios, el Padre. Dice, recibimos, permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. ¿Se acuerdan el Señor Jesús que dijo? El Espíritu Santo estará en vosotros y os enseñará todas las cosas. La palabra ungir está en referencia de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ese es en el Nuevo Testamento. Ese es el mensaje que encontramos en el Nuevo Pacto. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Vamos a ver otro pasaje más del Nuevo Testamento. Capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿quién es el que nos ungió? Es Dios. Ahí está, miren clarísimo, en el nuevo pacto, quien nos unge es Dios. Pero ¿cómo nos unge Dios? ¿Con algo externo? No, ni con agua ni con aceite, sino con qué nos unge, con la presencia del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando vimos en Efesios? Fuiste sellados con el Espíritu Santo. O sea, el Padre usa al Espíritu Santo como algo que nos sella, que nos derrama a nosotros. En Tito dice que hemos sido derramados por el Espíritu Santo. Se nos ha sido derramado el Espíritu Santo. Eso constituye la unción que el Señor nos ha dado, su Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿a quién se aplica? A los cristianos, a los que hemos nacido de nuevo, a los que somos del Señor. Todos los que tenemos la presencia del Espíritu Santo. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Miren por favor. Marcos capítulo 6, versículo 13. Y aquí algo muy importante aquí, por favor. Sí, miren por favor. Marcos capítulo 6, versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. A ver, ¿qué está diciendo el versículo? En Marcos capítulo 6, versículo 13. ¿Está diciendo que echaban aceite para que eran expulsados los demonios? La respuesta es no. En la gramática hay mucha enseñanza, hermanos. Miren la gramática. Miren, por favor. Y echaban fuera muchos demonios. ¿Qué dice luego? Coma. Hay una comita. Y luego, ¿qué dice? Y. Esa es otra acción. O sea, hasta ahí acaba la primera acción que hacían. ¿Cuál era? Echaban fuera muchos demonios. Coma. Luego, la otra acción que hacían, ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Se acuerdan por qué ungían con aceite? Porque era como un bálsamo. Ahí no había medicina, ahí no habían cremas en ese tiempo. ¿Qué se usaba?
el aceite para que la herida pueda de una manera no contaminarse. O sea, de una forma como sanaban, así como ahora se usa esta agua oxigenada, ¿no? Para que no se infecte, lo que hacían es usaban el aceite con la enfermedad, la enfermedad que tenía la persona y estaban un poco de una manera, buscaban la sanidad de esa persona. Dice, y recuerden, coma, y ungían con aceite a muchos enfermos, coma, ¿y qué más pasaba? Y los sanaban. Había muchos que sanaban y algunos no. Entonces, este versículo no está diciendo que se echa aceite para expulsar demonios, no está diciendo eso. Recuerden, hay una coma, es muy importante la gramática. Cada punto y coma, cada punto aparte, cada coma, cada parte de alguna forma de gramática es muy importante. ¿Por qué el Señor dijo que iba también a pedir cuenta hasta de la coma? ¿Se acuerdan? Hasta de la tilde. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, una coma, una tilde, algún signo de puntuación, alguna parte de ortografía, alguna forma de redacción, que la mal utilicemos, podemos cambiar el mensaje, podemos tergiversar el mensaje de la palabra del Señor. Así que aquí está en un sentido de aplicarse a los enfermos también, como algo para poder aplicarse a la herida. Lucas capítulo 10, miren por favor, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles, ¿qué cosa? A sus heridas, aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Se acuerdan este pasaje cuál es? El samaritano, que encontró a esa persona tirada en el piso, golpeada. ¿Y qué hizo? A sus heridas, a sus golpes, ¿qué le echó? Aceite y le echó vino. Ese era el sentido era antiséptico, ¿no? ¿Por qué? Porque podía infectarse la herida. Y como no había medicina, de una manera usaban el aceite y usaban la parte de, en este caso, el vino. Tenemos ejemplo en Lucas. Santiago, capítulo 5. Otro pasaje también que se utiliza esta palabra. Santiago, capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Una aplicación en la cual dice, para orar, aplica aceite también a la persona. Se puede usar en esa forma la aplicación, pero ese aceite no está dándole poder. O sea, el aceite no tiene el poder de sanar o no tiene el poder de hacer algo en la persona. Es Dios quien hace el que unge. Y en el Nuevo Testamento no vemos la unción, no vemos el acto de ungir con aceite. No lo vemos. ¿Qué dice el Señor? El que ungió es Dios. ¿Y por qué? ¿Qué usó el Señor para ungirnos? Por el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí encontramos, sí, en la oración, una forma como podemos aplicar, ¿no? Tenemos el aceite, oramos por una persona. Se puede hacer, pero no le está dando poder. No está en la actitud en tener algún poder externo o espiritual, ¿no? Entre comillas. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. En el capítulo 5 de Efesios, en el versículo 18 al 20, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ese es el mensaje, miren. No es busca la unción o haz esto, sino es ser llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, ¿qué viene? Luego viene toda la evidencia de cómo es una persona que está sujeta o está llena del Espíritu Santo. El mensaje de ser lleno, ¿se acuerdan que dijimos? Es que mi vida, todo mi ser, toda mi mente, todo mi corazón, toda mi voluntad esté sujeto a Dios. ¿Y cómo se evidencia eso? Porque
Cualquiera de nosotros puede decir, hermano, pero yo sí estoy sujeto a Dios. Mi mente, mi corazón, mi voluntad está sujeta a Dios. Está bien, hermano, aceptamos lo que tú mencionas, pero la evidencia es externa, ¿sí? No solamente es decir lo que está pasando dentro, yo no veo lo que está pasando dentro, pero ¿cómo se evidencia? ¿Cómo se sabe que es verdad que una persona dice, yo estoy sujeta al Señor, yo estoy lleno de la presencia de Dios? Pues se ve de la forma externa, y el apóstol Pablo lo que hace es describe qué cosa es una persona que está sujeta al Señor, una persona que está llena del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, en el versículo 21, sujetaos unos a otros en el temor de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo se sujeta hacia los otros. Luego, ¿qué dice? Versículo 22, la casada se sujeta a su marido. El marido ama a su mujer. Los hijos se sujetan a sus padres, capítulo 6. Los siervos obedecen a sus amos terrenales, o sea, los que trabajan en una empresa se sujetan a sus jefes, ¿no? Y hacen caso como para el Señor. Y luego sigue describiendo el que nosotros podemos avanzar en este llamado con la armadura de Dios. ¿Ven? Lo que está aquí el apóstol Pablo enseñando es que el estar lleno de la presencia del Señor se refleja de una manera externa. Y quizás eso también puede ser de repente tema de una próxima enseñanza, ¿no? La llenura del Espíritu Santo. Pero hasta aquí, la palabra entonces unción, ¿cuál es el sentido? En el Nuevo Testamento tiene el mensaje, y podemos decir ahora que ese es el mensaje verdadero, el mensaje bíblico de la palabra unción es que los cristianos, los hijos de Dios, se nos ha sido entregado por Dios, por el Padre, nos ha entregado el Espíritu Santo. Y según la promesa del Señor Jesús, permanece para siempre con esa persona. Por lo tanto, nunca se aparta de las cosas de Dios. ¿Por qué es importante este tema? Alguien podría decir, hermano, ¿por qué es importante el tema de la unción? Porque volvamos al versículo que hemos tomado como referencia. Volvamos al versículo que hemos tomado como referencia. Primera de Juan, capítulo 2. Y miren por qué la importancia. Versículos del 18 al 19. Miren, porque está en el contexto, ¿no? Están versículos anteriores nada más. Dice, hijos, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Cuál es la advertencia aquí? La advertencia es la apostasía. En estos tiempos, amados hermanos, la apostasía está creciendo. ¿Y qué significa eso? Que hay muchas personas que dijeron que creían, están saliendo y ya no creen ahora, dicen. Eso no significa que han perdido la salvación. No significa. Lo que el apóstol está diciendo es aquí que nunca fueron de nosotros. Y lo que el Señor Jesús diría en Mateo capítulo 7, ¿no? Nunca os conocí hacedores de maldad. Amados hermanos, el llamado del Señor es a seguir creyendo constantemente en las cosas del Evangelio. Y toda persona que de repente no es cristiana, que escucha también este mensaje, el mensaje es en creer en el Señor Jesús, es en arrepentirte de tus pecados, conocer de las cosas del Señor y seguir creyéndole al Señor todos los días, porque el Señor dice, al que viene a mí, yo no lo desecho. Eso también es una gran promesa del Señor. Pero el Evangelio es creer cada día al Señor Jesucristo. Así es que por eso la advertencia, ¿no? No caigamos en esas frases, ¿no? Que se usan mucho, hombres llenos de la unción, para dar un sentido de que hay hombres que son mayores que nosotros, ¿no? Y por lo tanto, esos que tienen una unción más, dicen, algunos hablan que tienen doble unción, hay que darle dinero, hay que darle plata, hay que darle esto de acá, hay que de repente vender casas. Lamentablemente, en esa teología de la prosperidad se engaña de esa manera. Hay muchos que dicen, debes buscar la unción, pero tenemos la presencia del Señor.
Ya no estoy buscándola, ya tengo. Si soy cristiano verdadero, tengo la presencia del Señor. Más bien lo que debo de hacer es llenarme constantemente, ser lleno del Espíritu Santo. Y eso significa que cuando busco más de lo que el Señor me ha dado, su palabra, ¿no? La oración constante, eso me va a llevar a que toda mi vida, mi corazón, mi mente y mi voluntad esté sujeto al Señor, sujeto a lo que Dios me manda. Y soy temeroso de Él y hago todo lo que el Señor me está mandando. Ese es el significado que tenemos. Así que en medio de esta apostasía, escuchar a veces términos por ahí que hacen, ¿no? O cayó al piso con esto, con lo otro, o no toquéis al ungido, o no hagas esto, amados hermanos, tenemos que nosotros ver a la Escritura, aprender de la Escritura y enseñar a otros más. Eso nos lleva al tercer punto, para ir terminando, nos lleva al mensaje de las aplicaciones en nuestra vida cristiana. En primer lugar, tenemos que tener esto. Todos tenemos la misma relación directa con el Padre. ¿Y por medio de quién? Del Hijo. ¿Por qué? Porque hemos dicho, la unción, ¿qué cosa es? La presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, ustedes cuando oramos en la casa, cuando estamos orando al Señor, tenemos la misma entrada al Padre que lo tiene también un pastor o que lo tiene también un evangelista o que lo tiene un líder de la iglesia o que lo tiene cualquiera, porque todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Nunca el Señor da el Espíritu Santo por medida, es el mismo para todos. Segunda aplicación. Antes de pasarme a la segunda, en la primera, ¿qué más? Cuando ustedes, amados hermanos, tengan la opción de predicar a una persona y esa persona dice, yo quiero arrepentirme de mis pecados, ustedes pueden orar por esa persona. No hay necesidad que digamos al líder, ¿no? Sino es, hermano, tú has escuchado el Evangelio, amigo que me escuchas, te has arrepentido de tus pecados, puedo orar por ti. Y cada uno podemos orar. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios y podemos hablar con el Padre en el nombre del Hijo para que esta persona que se está arrepintiendo es algo que Dios ha hecho una obra en esa persona. Segundo punto, debemos avanzar en sujetarnos más a Dios en todo nuestro ser. Si alguien dice, yo quiero tener la unción del Señor, ya la tienes la presencia del Señor. Pero lo que tienes que hacer es ser lleno constantemente de la presencia del Espíritu Santo. Y esa llenura es que todo nuestro ser, amados hermanos, estén sujetos al Señor. Nuestro corazón sujeto al Señor, nuestra mente sujeto al Señor, nuestra voluntad sujeto al Señor. Y el tercer punto de aplicación es, no dejemos de enseñar a otros. Somos llamados a sufrir por Cristo cuando enseñamos a otros. ¿Se acuerdan ustedes el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo? Timoteo, el que enseña es sufrido, porque hay muchos que están engañados. Dice, por si Dios haga la obra en esa persona y lo quite del lazo del diablo. ¿Cuántos amigos que son cristianos, ustedes y yo conocemos, que tienen esta enseñanza, ¿no? De la unción, del declara, del decreta, ¿no? De muchas cosas que están engañados, que no es bíblico. Y amados hermanos, ¿estamos de una manera pidiéndole a Dios que nos enseñe para poder enseñarle a otros? ¿O debo quedarme calladito? ¿O no le digo nada al hermano o la hermana? O inclusive en la misma iglesia, ¿no? Cuando un hermano o una hermana de repente no tiene claro una enseñanza, ¿debo quedarme callado? ¿No le debo decir nada? No. Si usted y yo, amados hermanos, ya tenemos clara la enseñanza, la doctrina, debemos acercarnos y decirle, hermano, hermana, mira, veamos en la escritura, estás equivocado, no es así. Y eso a veces va a hacer que no nos miren bien, sí. Y justamente ese es el llamado del Señor, a sufrir por Cristo en medio de la enseñanza, cuando enseñamos a otros más. Miren el pasaje de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Es pecado. Amados hermanos, si aprendemos cada vez más,
es para enseñar a otros, inclusive para enseñar a los propios cristianos, porque necesitamos todos aprender cada día más del Señor. Eso nos lleva a la última parte para terminar y para decirle también a toda persona que escucha este mensaje y que todavía no ha procedido al arrepentimiento, ven al Señor Jesús. Escucha su palabra. Si alguien te ha dicho y te decimos ahora que Dios sigue llamando, Dios lo hace. Dios sigue llamando. Pero ¿cómo llama a Dios? A través del mensaje de la palabra del Señor. Exponte a la palabra de Dios. Escucha de la palabra del Señor. Y verás cómo Dios hace una obra. Dios hace una obra en su gracia, en su soberanía, como Él lo desea. Pero cuando escuches ese mensaje del Señor, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Igualmente a todos los cristianos, ¿qué tenemos que hacer? De repente, si esta enseñanza nos ha dado ahora el mensaje correcto, hay que también arrepentirnos. Hay que arrepentirnos también y seguir creyendo en el mensaje de la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, vamos a terminar con un momento de oración al Señor. Amén. Amado Padre, a ti, Señor, siempre dándote todas las gracias. A ti, Señor, siempre dándote todo el honor, toda la gloria, Señor, porque tú nos sigues ayudando, Señor, a poder seguir avanzando. Ayúdanos a que esta enseñanza podamos aplicarla en nuestras vidas, Señor, diaria, a que podamos seguir, Padre Santo, también sufriendo por ti, Señor, porque tu palabra, Señor, nos llama a que cuando más buscamos la santificación, cuando más buscamos de ti, Señor, tu palabra dice que seremos perseguidos. Inclusive dice en tu palabra que muchos hablarán, dice, mentiras de parte de nosotros. Pero, Señor, sabemos que estamos en este llamado, sabemos, Señor, que tú, Señor, nos has dado la presencia de tu Espíritu Santo, nos has ungido con el Espíritu Santo. Ayúdanos más bien, Señor, a ser llenos cada día más de esa presencia tuya, Señor, para poder sujetarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Padre Santo, te pido por mi hermano Miguel, que tú lo puedas seguir ayudando, a que se restablezca su salud, mi hermana Verónica, también su esposa, igualmente a todos mis hermanos que están pasando pruebas, tribulaciones, enfermedades. Hay varios hermanos que se recuperan también de enfermedades, Señor. Padre Santo, sabemos que confiamos y descansamos solamente en ti, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo. Sella este mensaje, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando cada día más en este llamado. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, hasta aquí ha sido la prédica de la palabra del Señor.